La historia que quiero explicar es parte de mi historia. Siempre he sentido la necesidad de contarla, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Este documental para mí es una sorpresa y además es un descubrimiento de una serie de no sé cómo decirlo. Una recreación de lo que fue nuestro viaje de fin de curso y al mismo tiempo como una indagación sobre lo que fue ese momento en Uruguay y en el resto del mundo. Sí, como una sorpresa de que esto llegara tanto y el descubrimiento de lo que te habían impactado unas cartas, de empezar a yo entender un montón de cosas que tú sentiste de niña y a medida que fuiste creciendo y que te fueron siguiendo y que se fueron reelaborando y que terminan un poco en todo esto, digo que yo lo cojo con muchísima alegría. Nací en Barcelona, pero mis padres nacieron en Uruguay. Cuando era niña, nos llegaban cartas y cassettes de la familia desde el otro lado del océano. Bueno, un beso grande para Carola y Cecilia. Espero que hayan pasado muy lindo el cumpleaños, que hayan tenido lindos regalos y la torta haya quedado rica. Cuando mis padres eran chicos, el Uruguay era un lugar tranquilo, con instituciones democráticas consolidadas, derechos sociales y universidad pública. Bueno, nos conocimos en la facultad, pero lo que nos unió fue el ómnibus de curso. Porque vivíamos muy cerca y íbamos en el mismo ómnibus a la facultad. Y entonces papá lo agarraba en una parada y yo lo agarraba en la siguiente. Y entonces llegábamos siempre tarde los dos a la facultad, pero no nos hablábamos, éramos compañeros porque nos conocíamos ahí de vista, pero no hablábamos. Y entonces, como íbamos siempre tarde, en un determinado momento cambiaron la hora de eso que adelantan la hora. Y yo pensé, mañana llegaré temprano, porque me dan una hora más para dormir. Y papá supongo que lo mismo. Y entonces subo al ómnibus y aquí me veo a papá. Y los dos llegábamos tarde. Y los dos llegábamos tarde otra vez. Y entonces ahí, aquella coincidencia, ¿no? Aquella afinidad de que ni con la hora cambiada llegaba temprano, hizo que se creara el primer diálogo. Y dijimos, otra vez tarde los dos, y empezamos a hablar. Y ahí fue que empezamos a conocernos y a contarnos la vida y todas estas cosas. Siempre me gustó el cuento del autobús. De chica oí otras historias que no entendía bien, de represión y de militancia, de izquierdas y derechas, de milicos y guerrilleros. Sí, la universidad en general era donde estaban los grupos más polarizados y era un centro de difusión de ideas. Estabas en una clase de lo más normal y corriente, pero bueno, o sea, había una manifestación de un grupo que salía a la calle, venía la policía, tiraban gases. Se veía ya, digamos, que como el acceder de la dictadura, de lo que después fue el golpe militar. Y entonces ya, digamos, había todo un movimiento de resistencia frente a eso y por parte de los estudiantes, y entonces ya murieron los primeros estudiantes. Lo primero fue como una sacudida, ¿no? Porque siempre uno piensa que todas las cosas se quedarán ahí, ¿no? De que, bueno, hay que una manifestación y que no sé qué, y a lo mejor unas corridas y unas piedras y no sé qué, no sé cuándo. Pero realmente las primeras muertes de estudiantes fueron una cosa, no sé, como muy impactante, ¿no? Y las manifestaciones fueron impresionantes. Lo que pasa que es como todo, ¿no? Digo, después que pasaron los primeros, yo qué sé, todo
a todo se acostumbra, ¿no? Muy linda la película, nos gustó muchísimo. Carola tiene una pose de artista que la verdad es que va a ser artista nomás, como ella dice. Y la Ceci está divina como siempre. Mi tío Álvaro fue como un hermano para mamá. El flaco es Álvaro. Estaba preso. Y en ese momento también era un poco como un héroe nuestro. Creo que sí, que nuestras ideas en el 68, en el 70, todavía en el 70 y pico, eran ideas de justicia sobre todo, y por lo tanto probablemente eran ideas justas de querer un mundo más solidario, con mayores oportunidades para todos. En aquel momento el mundo se dividía en dos, en los buenos y los malos, y nosotros éramos de los buenos. Ahora es muy más complicado. Y vamos a ver, ¿quién está más alta ahora? ¿Carolina o Cecilia? Porque yo todavía tengo la desconfianza de que cuando lleguen no las voy a conocer a ninguna de las dos. Lo que mis padres nunca me contaron era cuál fue su historia. Nosotros éramos de izquierda, participábamos con un grupo grande de gente que afectivamente estaba en eso, pero nunca estuvimos comprometidos. Yo solo sabía que los abuelos, los tíos y los primos vivían en Uruguay y que había que hacer un viaje muy largo para ir a verlos. Entonces yo lo viví como una mezcla de cosas y como un constante no saber bien, digamos, hasta qué punto ibas a comprometerte o ese tipo de cosas, que también teníamos, yo por lo menos tenía muchísimo miedo al mismo tiempo. Era muy alto el precio, digamos, y daba mucho miedo. Yo pienso que si para algo sirve mi caso es para explicar un caso de alguien que nunca fue mucho en nada. Mi labor militante y actuante, digo, la puedo reducir a muy pocas cosas, además que, bueno, fue una manifestación, se vinieron 4 caballos encima, los gases lacrimógenos, y nunca más se me ocurrió ir. La persona que no, digamos, que su participación llega a un grado siempre se siente un poco culpable, digamos, frente al que se ha juzgado muchísimo más y ha tenido que pagar consecuencias mucho más grandes, ¿no? Eso siempre yo creo que es inevitable y que siempre te lo plantearás, ¿no? Digo, había 80.000 cosas que hacer que podían ser positivas y políticamente correctas que no eran una sala de risa. Y yo, o sea, en algún momento que se me planteó o me lo plantearon, digo, yo dije, yo para eso no estoy. Digo, porque sé que no estoy, no sé cómo decirte. Porque, digo, un poco de lo de la coherencia. Digo, si yo no mato una mosca, voy a agarrar una ametralladora y empezar a matar gente. Yo no sé. Bueno, estábamos proyectando con papá de tener grandes reservas de dulce de leche y dulce de membrillo para cuando venga Carola y Ceci. Yo era muy chica para preguntarme por qué mis padres se fueron del Uruguay. Es que en realidad nosotros no resolvimos irnos. O sea, nosotros se dio la casualidad de que hicimos el viaje en ese momento tan particular.